Avanzando un poquito en nuestro estudio, tenemos la temática transiciones ecológicas. Pero, ¿qué son las transiciones ecológicas según la teoría de desarrollo humano? Son los cambios de rol o de entorno que ocurren a lo largo de toda la vida. El ser humano tiene muchas transiciones ecológicas, de ahí que su importancia radica que para su desarrollo casi siempre va a implicar un cambio de rol en torno a expectativas, determinadas posiciones en la sociedad, y estos roles tienen un poder casi mágico para modificar cómo se trata a una persona, cómo actúa, lo que hace y por lo tanto incluso lo que piensa y siente. Este principio de transiciones ecológicas es válido no solo para la persona en desarrollo, sino para las demás personas en su mundo. Algunos ejemplos de transiciones ecológicas pueden ser la llegada de un nuevo hermano, la entrada a preescolar, la escuela, la promoción a un curso, graduarse, encontrar un empleo, casarse, tener un hijo y hasta cambiar de casa y jubilarse. Estas transiciones ecológicas, según el autor de la teoría ecológica, manifiesta que los hechos ambientales que afectan el desarrollo de una persona con mayor inmediatez y potencia son las actividades en las que participa los demás con esa persona, es decir, el sentido de pertenencia que tenga al desarrollar actividades compartidas. La intervención activa en lo que otros hacen o incluso el mero hecho de observarlo inspira a una persona a realizar actividades similares por su cuenta. Cuando los niños ven que sus padres leen, los niños también imitan como si estuviesen leyendo. Hijos de padres médicos manifiestan que su profesión va a ser la medicina. De ahí que hablamos de actividades molares como aquellas en las que interviene una persona y constituyen tanto los mecanismos internos como las manifestaciones externas del desarrollo psicológico. Una actividad molar muy importante es cuando el niño aprende a hablar, es decir, cuando tiene esa facilidad para comunicarse, mientras que una actividad molecular es una actividad que se la da por rutina. La disponibilidad de entornos de apoyo depende de su existencia y de la frecuencia en una cultura o subcultura determinada. La frecuencia puede aumentarse si se adoptan políticas o costumbres, a veces oficiales, que creen entornos adicionales y roles sociales que tiendan a la vida en familia. Por ejemplo, aquí vienen las costumbres, las tradiciones religiosas, las visitas familiares. Pero, ¿cuál es la estructura del ambiente ecológico? Se concibe el ambiente ecológico como algo que se extiende mucho más allá de la situación inmediata que afecta directamente a la persona en desarrollo, los objetivos a los que responde o las personas con las que interactúa cara a cara. Hablábamos ya de las diadas, la relación que tiene el niño con su madre, el niño con su padre, el niño con su hermano.
Se les atribuye la misma importancia a las conexiones entre otras personas que estén presentes en el entorno. Es decir, el entorno tiene una gran influencia sobre la persona en desarrollo y a su vez la persona en desarrollo influye en el entorno. A la naturaleza de estos vínculos y a su influencia indirecta sobre la persona en desarrollo, a través del efecto que producen en aquellos, se denomina microsistema. Es decir, todo niño es parte de una familia, todo niño es parte de una institución educativa. De ahí que se puede establecer que estos niveles de influencia van del centro hacia afuera. Mediante un principio de interconexión, se aplica no solo dentro de los entornos, sino con la misma fuerza y las mismas consecuencias a los vínculos entre los entornos, tanto aquellos en los que la persona en desarrollo participa realmente, como aquellos en los que tal vez no entre nunca, pero en los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el ambiente inmediato de la persona. Así, por ejemplo, la profesión de los padres, la formación educativa que poseen. Los primeros constituyen los mesosistemas y los últimos los exosistemas. Es decir, cuando se da una relación entre la familia y el sistema educativo, para hablar sobre la educación del niño, se da una interrelación entre dos microsistemas y esto se produce en la situación de los mesosistemas, y los exosistemas vendría a ser cuando hay situaciones en las cuales la persona en desarrollo no participa, pero sin embargo le afecta. Ya decíamos, por ejemplo, la profesión de los padres, la formación profesional. Entonces, si ustedes observan en esta partecita de la izquierda, tenemos como manera de un gran conjunto y subconjuntos pequeños. Tenemos el microsistema, necesariamente que se inicia con la diada niño y familia. También hablaríamos de la situación de cómo se desarrolla el niño en el hogar. Luego tendríamos el mesosistema, la interrelación entre la familia y el sistema educativo. El exosistema, cómo influye la comunicación, la profesión y también, hasta en cierta forma, la cultura de las personas. Y el macrosistema, que engloba a todo, es decir, los valores culturales, los valores políticos, la religión, las condiciones sociales, el modelo económico. Pero también hay una parte muy importante que tiene que ver con el cronosistema. El cronosistema no es sino todo aquello que afecta a las personas. Si ustedes leen el cronosistema, se van a encontrar como aquella personalidad fabricada por los medios de comunicación, fabricada por la misma sociedad, por ejemplo, el celular de moda, la ropa de marca. Entonces, el cronosistema es la falsa personalidad creada mecánicamente en el subconsciente. Es decir, ya no hay personas auténticas, sino hay personas que solo responden a esa subcultura. Ya se deja de ser auténtico.
De ahí que, como les decíamos, el macrosistema engloba todos los microsistemas y se considera el complejo de sistemas seriados e interconectados como una de las manifestaciones de los patrones arqueados de la ideología y la organización de las instituciones sociales comunes a una determinada cultura o subcultura. Estos patrones generalizados se denominan macrosistema. Dentro de una sociedad o grupo social en particular, la estructura y la sustancia del micro, el meso, el exosistema tienden a ser similares, como si estuvieran construidos a partir del mismo modelo maestro y los sistemas funcionan de manera similar. Por el contrario, entre grupos sociales diferentes, los sistemas constitutivos pueden mostrar notables diferencias. En lo que respecta al mundo exterior, aquí fluye una teoría de las interconexiones y su impacto sobre las fuerzas que afectan directamente el desarrollo humano y fundamentalmente psicológico. Además, un enfoque ecológico del estudio de este desarrollo humano requiere una orientación del punto de vista convencional de la relación entre la ciencia y la política oficial. La línea de pensamiento que se desarrolla apunta a una tesis según los intereses de la creciente investigación fundamental sobre el desarrollo humano. La ciencia elemental necesita la política oficial, aún más de lo que la política oficial necesita la ciencia. Además, lo que requiere no es solo una relación complementaria entre estos dos campos, sino su integración funcional. ¿Qué significa esto? Significa que toda sociedad tiene que tener el apoyo ideológico. Más aún, la sociedad que se quiere formar depende del tipo de educación que tenga. Entonces, a través de las políticas, por ejemplo, de carácter educativo, se mejoran los procesos educativos. De ahí que el conocimiento y el análisis de la política social son esenciales para el progreso de la investigación sobre el desarrollo, porque llaman la atención del investigador hacia aquellos aspectos del ambiente, tanto inmediatos como los más remotos, que son más críticos para el desarrollo cognitivo, emocional y social de la persona. Entonces, aquí a su derecha veríamos cómo están estas formaciones seriadas en las cuales una estaría dentro de la otra. El microsistema sería el más pequeñito, luego pasaríamos al mesosistema, al exosistema y el macrosistema, que es el que vendría a contener a todos estos niveles ecológicos de influencia. De ahí que resulta evidente que el deseo de una relación recíproca entre la ciencia y la política social surge a raíz de la inclusión en el modelo teórico del ambiente, de un nivel macrosistémico que implica unos patrones generalizados de ideología y una estructura institucional que caracteriza una determinada cultura o subcultura. La política oficial es una parte del macrosistema que determina las propiedades específicas y que implican al exo, al meso y al microsistema, que ocurren a nivel de la vida diaria y dirigen el curso de la conducta y el desarrollo, y de la cual no se puede descoordinar, no se puede salir
el ser humano en desarrollo. De ahí que nosotros podemos decir que la concepción del ambiente como un conjunto de regiones en el cual cada una está incluida en la siguiente se basa en las teorías de Carl Lewin, donde los territorios topológicos de Lewin reciben sustancia psicológica y sociológica. En este sentido, ¿cómo se está definiendo el desarrollo? Se define el desarrollo como la concepción cambiante que tiene una persona del ambiente ecológico y su relación con él, así como también su capacidad creciente para descubrir, mantener o modificar sus propiedades. Esta concepción se apoya considerablemente en las ideas de Piaget. Recordarán que Piaget es el precursor y padre del cognoscitivismo, en particular expuestas en su libro La construcción de la realidad de los niños. Destaca la naturaleza evolutiva y el alcance de la realidad percibida, tal como surge y se expande en la conciencia del niño y en su participación activa en el ambiente físico y social.